El periodo de base en el ciclismo. Posiblemente uno de los temas que más controversia y más discusiones generan en todas las grupetas. Hace no mucho ya hablamos de ello en el canal. Hoy os cuento mi opinión personal al respecto. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bien, aquí estamos otra vez. En este caso vamos a volver a hablar del tema de la base, porque bueno, creo que en el momento de temporada en el que estamos es lo que toca. Muchos de nosotros o ya hemos empezado a hacerlo o ya estamos en ese momento en el que nos estamos empezando a plantear el reseteo de temporada y volver a atacar esa base. Bien, es un tema que trae bastante controversia, ¿por qué no decirlo? O sea, porque parece ser que la base es algo que se estudia de manera casi académica en las universidades y que no se puede romper el modelo establecido hasta ahora. Bien, yo en este vídeo os voy a dar mi opinión, con la que posiblemente muchos de vosotros no vais a estar de acuerdo y tampoco tiene por qué ser así, pero os voy a dar mi opinión al respecto en base a mi experiencia personal y un poco también viendo lo que tengo a mi alrededor. Por supuesto, es una experiencia de cicloturista, no tiene nada que ver con los modelos de alguien que va a competir o que ya compite habitualmente, en cuyos casos, obviamente, pues el modelo pues, también es bastante diferente. Digamos que académicamente todos hemos aprendido desde chiquititos que la base pues normalmente son 3 meses, 12 semanas, 3 mesociclos, llamadlo como queráis, durante los cuales, bueno, pues lo que hacemos es muchas horas de bicicleta a poca intensidad para, bueno, pues ir ganando una serie de bueno, adaptaciones que permitan a nuestro organismo enseñarle a quemar lípidos, grasas, llamadlo como queráis, de tal manera que cuando empecemos a entrar en periodos ya más específicos donde tenemos que empezar a tirar más de glúcidos, de azúcares, pues el cuerpo también sepa a ciertas intensidades, recuerde, ¿no? Tengo una especie de memoria de que tiene que tirar también siempre que pueda de las grasas, ya que los recursos o reservas del glucógeno, perdón, bueno, pues son relativamente escasos y además hay que reponerlos durante toda la actividad. Bien, esa base, pues que sí, que efectivamente es bastante correcta, pues creo que bajo mi punto de vista no siempre tiene que ser la que tenemos que aplicar. Es decir, no somos robots, no somos máquinas que podemos aplicar siempre una serie, los mismos estímulos y recibir siempre las mismas respuestas ante esos estímulos. Cada cicloturista tiene una perspectiva, tiene una situación personal, tiene unas necesidades, tiene un bagaje durante su vida como deportista. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde quiero llegar? Es decir, si eres un ciclista que lleva poco tiempo, de tal manera que todavía sigues un poco realizando adaptaciones a nivel fisiológico en tu organismo para convertirte cada vez en mejor ciclista, entonces en esos casos sí que es muy recomendable, digamos, una base más académica, ¿no? Una base más, cuando digo más académica, es una base, bueno, pues que tiene en cuenta, pues, todas las transiciones debidamente que tenemos que tener o que debemos de planificar para que cuando ya llegamos a un periodo específico, pues que hayamos hecho mejor los deberes. Sin embargo, pues hay casos en los que esto, bajo mi punto de vista, insisto, esto es mi opinión, no es bueno. No es bueno o no le va a aportar nada al cicloturista. ¿Por qué? Por ejemplo, si os acordáis del famoso vídeo de la bañera, que os pongo aquí el enlace para que lo veáis si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Uno de los ejemplos que yo ponía era de un amigo mío, un íntimo amigo mío, que tiene una bañera muy ancha, pero muy bajita. Es decir, es un cicloturista de échale kilómetros, todos los que quieras, en intensidades bajas, te va a aguantar de sobra. Entonces, si tienes un tío que se tira prácticamente 10 meses a intensidades relativamente bajas medias y haciendo muchos kilómetros, el hecho de meterle una base de algo que prácticamente ya lleva 10 meses haciendo esa base, pues no tiene sentido. Entonces, lo que tienes que buscar en esos casos es, si quieres para la siguiente temporada, que ese tipo de ciclismo sea con intensidades un poco más altas o te fijes otros objetivos sin más, pues posiblemente esa base, digamos, académica no te será todo lo productiva que a ti te gustaría, porque en realidad es que casi ya llevas haciendo 10 meses esa base. Pero claro, la siguiente pregunta ya sé cuál puede ser, es decir, entonces, ¿qué tipo de base haces para una persona así? Pues lógicamente, cada uno en nuestro debido contexto debemos intentar
pues estudiar y aprender cuáles son las mejores condiciones o los mejores planes de entrenamiento que nos pueden dar en este tipo de base. Otro factor a tener en cuenta a la hora de determinar qué tipo de base haces. Pues hombre, no es lo mismo una base en la cual no te marcas un objetivo de competición, y no es lo mismo cuando sí que tienes un objetivo de competición, es decir, que estás en un equipo y demás. Normalmente, si estás en un equipo y vas a competir, no creo que te tengas que preocupar mucho por qué tipo de base eliges, porque lógicamente sueles tener un entrenador al respecto. Pero en el caso de que seas un cicloturista y lo que te marca son una serie de marchas, al margen del tipo de base, también tienes que tener en cuenta en qué momento haces esa base. Claro, si tú te fijas un evento tipo quebrantahuesos, por poner el ejemplo de siempre, que es más o menos tercera semana de junio, si comienzas la base en septiembre, posiblemente cuando llegue ese final de junio, bueno, pues a lo mejor ya llegas en un momento en el cual pues has agotado todos tus posibles picos de forma, o si no los has agotado, pues ya no vas a llegar de la misma manera. Es decir, también hay que buscar y planificarse debidamente en qué momento empiezo esa base, independientemente de que sea una base de 4, 8, 12 o las semanas que nos queramos poner, para que planifiquemos debidamente y lleguemos justo con nuestro pico de forma el que estemos buscando. Eso sí, un detalle importante. Al margen de que a lo mejor físicamente no necesite parar o mi base no tenga por qué ser mayor de, por ejemplo, de 10 días, hay un detalle y hay un elemento bastante importante, que es de aquí. La parte psicológica. A veces que simplemente tenemos que parar, no porque nuestro organismo lo necesite, porque a lo mejor hemos estado en el verano entre vacaciones y demás, ya hemos dejado a nuestro cuerpo y nuestra fisiología descansar y recuperar un montón de cosas, pero posiblemente la temporada, como la que está siendo este año 2020, pues necesitas parar, simplemente estar 1, 2, 3, 4 semanas, olvidarte de bicicleta, hacer otro tipo de deportes, actividades y demás. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor casi es hasta más importante ese parón que en el caso fisiológico. Más cosas. A través de los comentarios que me hacéis por todo tipo de canales, especialmente por los comentarios de YouTube, me han llegado de todo. Hace no mucho un comentario de un entrenador que establece a su equipo un periodo de base en el cual, de hecho, ni siquiera tocan la bicicleta. Entrenan todo tipo de elementos de fuerza y demás, pero sus chicos no tocan la bicicleta durante 2-3 meses. Bien, eso si es un plan para un equipo que tiene luego que competir y se están buscando una serie de objetivos concretos, perfecto. Pero en el caso de un cicloturista, yo siempre digo lo mismo, es decir, en el caso de un cicloturista lo que se trata esto es de disfrutar, se trata de divertir. Obviamente, para poder disfrutar mejor cuando vamos a marchas y objetivos o metas que nos marcamos, tenemos que hacer antes mejor los deberes. ¿Para qué? Bueno, para poder demostrar, o sea, para poder disfrutar durante esas marchas tan exigentes. No es lo mismo ir siempre con el gancho, que lógicamente que ir, bueno, pues relativamente cómodo, porque antes hemos entrenado. Vemos los paisajes, disfrutamos de los amigos y además cuando llegamos, pues llegamos con muy buenas sensaciones. Lo que pasa es que, claro, si tú te haces una base de 2 meses en la cual no tocas la bicicleta para nada y no te vas a dedicar a competir después, pues lógicamente lo más normal es que termines aburriéndote de ello y vuelvas a coger la bici, con lo cual a lo mejor ese año la planificación que te hagas, pues la rompes. Siempre digo lo mismo, independientemente del tipo de objetivo que te fijes. Y si eres un cicloturista, ¿vale? Y especialmente si te autoentrenas, ojo. Es muy importante disfrutar ya no solo durante la base, sino durante cualquier periodo del entrenamiento de la temporada en general. Si no nos entretenemos, si no nos divertimos, lógicamente terminaremos mandando todo a hacer puñetas y esto al final pues será contraproducente. Es decir, hay que procurar, dentro de que hagamos los deberes, siempre dejar una cierta libertad a las sensaciones, a los planes que nos puedan surgir sobre la marcha. De hecho, yo a algún amigo al que he hecho una mano con sus entrenamientos y demás, siempre les digo lo mismo. Yo les voy fijando, les voy ayudando con qué entrenamientos tienen que hacer cada semana en función de cómo se van encontrando y demás, pero siempre les digo que el resto de los días hagan lo que les dé la gana. Otro detalle a tener en cuenta, que se da de vez en cuando. Tenemos al típico amigo compañero que, pues que un domingo está tirando de nosotros, batiendo todos sus récords personales, y el domingo siguiente vuelve y te dice que está de base. Que él ya no va a dar relevos y demás, y que él está de base y que hay que dejarle tranquilo.
Bien, yo, bajo mi punto de vista, para iniciar un periodo de base, antes tienes que, pues tienes que parar, tienes que descansar, sea lo que sea una semana, 2, 3, 4, cada uno en su debido contexto. Pero hay que parar todas las cosas porque, porque el organismo, los músculos son como gomas y, pues si les damos un cierto reposo, pues vuelven un poco a recuperar parte de lo que han podido perder de toda la tralla y de todos los esfuerzos y estímulos que le hemos ido sometiendo durante la temporada. Luego ya que paremos una semana, que paremos 2 o que paremos 3, como decía anteriormente, pues dependerá de cada uno de nosotros. Un poco el resumen de todo lo que os estoy intentando transmitir, en base a mi opinión y en mi experiencia, es que tenemos que personalizar o tenemos que individualizar. Igual que individualizamos todos los entrenamientos que hacemos en función de el tipo de ciclista que somos, las adaptaciones que buscamos, los objetivos que nos hemos marcado, la base también tiene que ser individualizada. No vale de nada, de verdad, aplicar siempre la base académica de 12 semanas, siempre con los mismos tipos de entrenamientos. Para nada. En mi caso os podría decir que sí, yo también cometí ese error. Siempre, cada vez que reseteábamos con temporada, paraba entre 2 y 4 semanas y luego comenzaba mi tortuoso periodo de 12 semanas de base, en las cuales me aburría muchísimo y además me costaba mucho más trabajo hacer esos entrenamientos de base que los que luego se hacían más específicos, ¿no? Con series de alto esfuerzo, alta intensidad, como lo queramos llamar. Precisamente el año pasado fue el primer año en el cual ya rompí esta dinámica y empecé a hacer otro tipo de base, una base ya con elementos en los que yo ya metía intervalos de alta intensidad, siempre con tiradas largas, ¿no? Es decir, porque al final el organismo necesita tiradas largas con altas cadencias y demás para lograr esas adaptaciones que todos creo que ya vamos conociendo, pero precisamente el año que no he utilizado la base académica y que he utilizado otra, o me he aplicado una base diferente, más adaptada a mis objetivos y al tipo de ciclismo que yo quiero hacer, ha sido el año en el que mayor progresión he logrado durante el resto de la temporada. Y eso no puede ser casualidad. Mis compañeros de grupeta lo han notado y no puede ser casualidad. No puede ser casualidad que es precisamente el año en el cual, haciendo luego el mismo tipo de entrenamientos durante el resto de la temporada, sin embargo, modificas la base, resulta que ese año vas bastante mejor de principio a fin. Y claro, a estas alturas del vídeo, todavía seguiréis pensando, bueno, Rubén, ¿y dónde nos vas a poner las tablitas, ¿no? De los diferentes tipos de base que se pueden hacer en función de todo tipo de combinaciones? Pues lo siento, no tengo esa tabla mágica, no tengo la varita. Cada uno debemos de estudiar el ecosistema en el que nos queremos mover y determinar cuál es la mejor base que podemos considerar. Yo os seguiré dando diferentes claves que podamos incluir en nuestra base y no en la base de otros periodos, pero cada uno tenemos que identificar, precisamente en función de esto que os vengo comentando durante todo el vídeo, realmente cuál es la base que necesitamos. No la que tenemos que hacer, sino cuál es la que necesitamos. Es decir, ¿necesito una base de 12 semanas? Pues si la necesito, la hago. Y si no la necesito, pues tendré que plantearme primero si, en función de lo que he estado haciendo durante el verano, las últimas semanas, si de verdad necesito o no necesito parar. Y una vez que determino si necesito o no necesito parar, lo siguiente es determinar o estudiar qué tipo de ladrillos tengo que poner en la base de mi castillo para que cuando llegue a mi objetivo, a esa marcha, carrera o lo que sea que me haya puesto, pueda poner la banderita encima de la torre. Es decir, que vayamos construyendo poco a poco nuestro castillo para que en el día clave todo esté en su sitio y que podamos obtener el mejor rendimiento posible. Bien, y ya terminando, como os decía al principio, puede ser que no estés de acuerdo con muchas de las cosas que estoy aquí comentando. Simplemente ten en cuenta que yo lo que hablo, lo hablo en base a mi experiencia y lo que veo un poco a mi alrededor, nada más. Como siempre, si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal, dale a la campanita, a ver si te veis a YouTube y por aquí seguiremos. Un abrazo y a cuidarse.